En el grandioso tapiz de la historia humana, tejido con el auge y la caída de imperios, el nacimiento y la muerte de civilizaciones, una peculiar práctica ha tejido su siniestro hilo a través de las edades: la endogamia. Desde las casas reales de Europa hasta los faraones del antiguo Egipto, los corredores del poder han resonado con esta inquietante melodía. Pero ¿cuáles fueron las repercusiones de esta práctica y cómo dio forma al curso de la historia? Considera a Carlos II de España el desafortunado producto de la endogamia de los Habsburgo, cuya letanía de problemas de salud e impotencia llevó al fin de una dinastía en el final del siglo XVII. O toma a los antiguos faraones egipcios como Tutankamón, que fue el resultado de una unión entre hermano y hermana y fue plagado por deformidades físicas y problemas de salud. Pero, ¿por qué, te preguntarás? Estas figuras influyentes se entregaban a una práctica que ahora sabemos que es biológicamente arriesgada. Las respuestas son tan complejas como los códigos genéticos que entrelaza. El deseo de mantener líneas de sangre puras, de concentrar el poder, de controlar las alianzas. Las razones eran múltiples y entrelazadas con el tejido social y político de la época. Sin embargo, como observó sabiamente Charles Darwin, en la larga historia de la humanidad y también de los animales, aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más efectiva han prevalecido. Parece que la endogamia, aunque consolidaba el poder a corto plazo, era una apuesta peligrosa contra la insistencia de la naturaleza en la diversidad. Únete a nosotros mientras recorremos los oscuros caminos de la endogamia a través de la historia, desenterrando las trágicas historias y examinando las consecuencias de largo alcance de esta controvertida práctica. Bienvenidos al diario de Julio César. Ecos a través del tiempo, el intrincado baile de la endogamia. La endogamia, fundamentalmente, implica la unión de individuos estrechamente relacionados por ascendencia, una práctica más prevalente en la historia de lo que uno podría imaginar. Estas uniones a menudo eran orquestadas por sociedades y culturas en todo el mundo, desde islas remotas hasta grandes reinos. ¿Pero por qué?, uno podría preguntar, sería tal práctica prevalente. Los motivos eran tan variados como las culturas mismas. Las sociedades antiguas, por ejemplo, creían en preservar su tejido social, manteniendo las líneas de sangre dentro de su propia parentela. Fue una jugada bien calculada, un intento de proteger su herencia, estatus y, a veces, su riqueza. Los reales de Egipto, famosos por sus majestuosas pirámides y crípticos jeroglíficos, también eran conocidos por sus tradiciones matrimoniales, donde los hermanos compartían lazos maritales para preservar la pureza de su linaje real. De hecho, los ecos de la unión del faraón Akenatón y la reina Nefertiti aún resuenan a través de los corredores de la historia. Su historia, llena de poder y pasión, también era una representación emblemática de las normas sociales de su tiempo. Al preservar su linaje, buscaban evitar que el cetro real cayera en manos de los no merecedores. La noción de endogamia, sin embargo, no se limitó a las orillas del Nilo. Cruzó océanos y continentes, encontrando su camino en los cortesanos regios de Europa. La Casa de Habsburgo, un nombre que impone respeto en las páginas de la historia europea, era conocida por prácticas similares. La infame mandíbula de Habsburgo, una característica física distintiva, era un testimonio de sus matrimonios familiares. Es importante reconocer que estas prácticas no estuvieron sin consecuencias. El entrelazamiento de líneas de sangre cercanas aumentó las posibilidades de rasgos y dolencias indeseables, un precio pagado por la preservación del poder y el estatus. La misma mandíbula de Habsburgo se convirtió en una marca de los problemas de salud que plagaron el linaje, llevando a su eventual caída. Contrariamente a la creencia popular, la práctica no se limitó a las líneas de sangre real o noble. La endogamia también se encontró en comunidades aisladas, ocultas a los ojos indiscretos del mundo. Aquí, los motivos a menudo eran diferentes: la falta de compañeros viables, el aislamiento geográfico o las normas sociales. Las comunidades aisladas en las islas de Tristan da Cunha proporcionan un ejemplo principal de tales ocurrencias. Susurros desde las arenas del tiempo, la danza faraónica de linajes. A medida que avanzamos a través de las cambiantes arenas del tiempo, nos sentimos atraídos por la tierra del Nilo, cuna de la antigua civilización que moldeó el curso de la historia.
La grandeza de los faraones de Egipto, sus enigmáticas prácticas y su intrigante legado permanecen impresos en las arenas de este paisaje atemporal. Entre estas prácticas, una que se ha tejido en la trama de su narrativa es la tradición del matrimonio entre parientes. Las raíces de esta práctica se remontan a los mismos orígenes de la regla dinástica egipcia, alrededor del año 3100 a.C., con el reinado de Narmer, a menudo aclamado como el unificador de Egipto. Esta tendencia a preservar la pureza de la línea de sangre, sin embargo, alcanzó su cenit durante la dinastía tolemaica, un período que se extiende desde el año 305 a.C. hasta el año 30 a.C. En el corazón de esta dinastía encontramos el relato de Ptolomeo II Filadelfo, un faraón cuyo matrimonio con su hermana completa Arsínoe II fue una fuente de fascinación y controversia. Los faraones ptolemaicos a menudo justificaban estas uniones asociándose con los divinos hermanos Isis y Osiris, añadiendo así un toque de sanción divina a sus hechos terrenales. La historia de Cleopatra VII, la última gobernante activa del reino ptolemaico, es otro capítulo cautivador en esta saga. Conocida por su inteligencia y carisma, Cleopatra fue producto de generaciones de matrimonios familiares. Ella misma se casó con dos de sus hermanos menores, como era costumbre, manteniendo la tradición de sus antepasados. La práctica no era simplemente una cuestión de tradición o una demostración de poder. También había matices políticos. Al casarse dentro de la familia, los faraones aseguraban la consolidación del poder y la riqueza, eliminando posibles amenazas de ambiciosos extraños. La sangre real permanecía dentro de la casa real y el cetro del poder se pasaba de manera segura por la línea de sucesión. Sin embargo, esta práctica no estuvo sin sus sombras. El entrelazamiento de líneas de sangre estrechamente relacionadas tenía sus consecuencias, a menudo emergiendo en forma de complicaciones de salud. El rey Tutankamón, a menudo referido como el rey Tut, el rey niño que ascendió al trono a la temprana edad de 9, proporciona un ejemplo conmovedor. Los estudios recientes sobre su momia revelan la presencia de múltiples enfermedades, incluyendo un pie equinovaro y la malaria, que han sido vinculadas al legado del matrimonio entre parientes en su linaje. También es importante recordar que esto no era solo una práctica confinada a los palacios reales. Las normas sociales de la época también presenciaron a los comunes casándose con parientes cercanos, a menudo impulsados por la limitada elección de compañeros dentro de sus pequeñas comunidades agrícolas. El laberinto de los Habsburgo, las consecuencias de la preservación del poder. Cuando se levanta el telón en el gran escenario de la historia europea, nos encontramos envueltos en la narrativa cautivadora de la Casa de Habsburgo, una dinastía que desempeñó un papel fundamental en la configuración de los contornos del continente. La dinastía de los Habsburgo, cuyos orígenes se remontan al siglo XI, extendió sus alas sobre Europa, reinando sobre territorios que abarcaban desde la península ibérica hasta las tierras de Austria y Hungría. El objetivo era claro: mantener el poder dentro de la familia, asegurando que la antorcha de autoridad se transmitiera a través de las generaciones sin ser manchada por influencias externas. Una de las figuras más prominentes que surgió de esta línea fue Carlos II de España, cuyo reinado desde 1665 hasta 1700 marcó el cenit del poder de los Habsburgo. Carlos II, conocido cariñosamente como el Hechizado, fue producto de generaciones de matrimonios familiares. Su madre, Mariana de Austria, y su padre, Felipe el IV de España, eran tío y sobrina, una unión que simbolizaba la profundidad de la endogamia dentro de la dinastía. Sin embargo, la preservación del poder vino con un alto precio. Las recurrentes uniones familiares dieron lugar a la aparición de la famosa mandíbula de los Habsburgo, una característica física marcada por una mandíbula inferior alargada y un labio inferior protuberante. Carlos II, el epítome de la endogamia de los Habsburgo, exhibió este rasgo, entre otros problemas de salud. Afligido por debilidades físicas e inestabilidad mental, su gobierno estuvo lleno de desafíos y sigue siendo un recordatorio conmovedor de las consecuencias de la endogamia. La mandíbula de los Habsburgo, aunque una manifestación física evidente, no fue la única consecuencia de este intrincado baile de linajes. La dinastía enfrentó un mayor riesgo de nacimientos muertos y muertes infantiles,
una sombra que se cernía sobre sus grandiosos palacios. La falta de herederos viables se convirtió en una preocupación urgente, amenazando con extinguir la antorcha que tan diligentemente habían tratado de mantener encendida. Quizás la consecuencia más significativa fue la incapacidad de Carlos el II para producir un heredero, a pesar de 2 matrimonios. Sus problemas de salud, atribuidos a generaciones de endogamia, impidieron la continuación de la línea de los Habsburgo en España. Tras su fallecimiento en 1700 se abrió un vacío, lo que llevó a la Guerra de Sucesión Española, mientras las potencias europeas se apresuraban a reclamar el trono vacante. El león y el unicornio, linajes entrelazados de la monarquía británica. El relato de la monarquía británica es similar a un gran tapiz, intrincadamente tejido con hilos de poder, tradición y lazos de sangre. Aunque no tan notorios como los faraones de Egipto o los Habsburgo por la endogamia, el linaje real británico tiene su parte de uniones familiares estrechamente entrelazadas que moldearon su trayectoria. La tradición de casarse dentro de relaciones de sangre cercanas tiene sus raíces en el período medieval, donde la consolidación del poder y la preservación de las alianzas eran de suma importancia. Una de estas figuras notables fue el rey Eduardo el III, quien gobernó desde 1327 hasta su fallecimiento en 1377. Su matrimonio con Filipa de Hainault, su prima segunda, resultó en un linaje que tendría un impacto significativo en el curso de la historia británica. Esta red de linajes reales interconectados culminó en el reinado de la reina Victoria, a menudo promocionada como la abuela de Europa. Su gobierno, que se extendió desde 1837 hasta 1901, vio a sus hijos casarse en varias casas reales europeas, creando una red de relaciones que abarcaba el continente. La propia reina Victoria se casó con su primo primero, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, una unión que produjo 9 hijos. La práctica de casarse dentro de relaciones cercanas, sin embargo, no estuvo sin consecuencias. La hemofilia, un trastorno de la coagulación de la sangre, encontró su camino en el linaje real. Se cree que fue introducida por la propia reina Victoria. Uno de sus hijos, Leopoldo, duque de Albany, heredó esta condición, lo que llevó a una vida llena de complicaciones de salud. La enfermedad real, como a menudo se refería, se convirtió en un símbolo conmovedor de los peligros del matrimonio real. Esta condición genética se extendió a varias casas reales europeas a través de las hijas de Victoria, quienes eran portadoras del gen. A medida que avanzamos más en el siglo XX, vemos un cambio en las prácticas matrimoniales de la monarquía británica. La tradición de casarse dentro de relaciones de sangre cercanas comenzó a desvanecerse, reflejando las normas sociales cambiantes y la comprensión de la genética. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y la reina Isabel II son primos terceros, ambos bisnietos de la reina Victoria. Sin embargo, desde su unión no ha habido otros matrimonios familiares cercanos en la familia real británica. El enigma del rompecabezas de la herencia, la mano invisible de la endogamia. El intrincado tapiz de la genética humana es una maravilla de la naturaleza. Cada hilo teje un patrón complejo y único que cuenta la historia de nuestra ascendencia. Sin embargo, cuando estos hilos están anudados demasiado apretados, el tejido de nuestro legado genético se vuelve cargado de desafíos. La endogamia, un fenómeno observado en diversas sociedades a lo largo de la historia, ha dejado su huella indeleble en la humanidad, manifestándose en numerosas consecuencias genéticas y de salud. La historia del impacto de la endogamia en la genética humana se remonta a las antiguas civilizaciones, donde las uniones familiares se orquestaban para mantener el poder y la riqueza dentro de círculos cercanos. Las consecuencias de tales uniones, sin embargo, a menudo se ocultaban, solo para ser reveladas por el avance de la ciencia. El estudio de la genética, un campo de investigación relativamente joven, ha desentrañado los misterios de los efectos de la endogamia en la salud humana. Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, sentó las bases para la comprensión de la herencia en la mitad del siglo XIX a través de su trabajo pionero en las plantas de guisante. Las leyes de la herencia de Mendel proporcionaron valiosos conocimientos en el mundo de la genética, iluminando los posibles riesgos de la endogamia. La endogamia reduce la diversidad genética,
aumentando la probabilidad de heredar rasgos indeseables y amplificando el riesgo de enfermedades hereditarias. Estas condiciones, a menudo recesivas, afloran con mayor frecuencia cuando las personas estrechamente relacionadas se reproducen. En la historia reciente, la comunidad científica ha hecho grandes avances en la comprensión de las implicaciones genéticas de la endogamia. Una figura notable en este ámbito es el estadístico y genetista británico Sir Ronald Aylmer Fisher, quien, a principios del siglo XX, desarrolló el concepto del coeficiente de endogamia. Esta medida cuantifica la probabilidad de que dos alelos en un locus dado sean idénticos por descendencia, ayudándonos a evaluar los riesgos asociados con la endogamia. Las consecuencias de la endogamia no se limitan a las páginas de los libros de historia. Hoy en día, muchas comunidades aisladas en todo el mundo aún practican matrimonios consanguíneos, lo que lleva a un aumento en la incidencia de trastornos genéticos. Un ejemplo de esto es la isla de Pingelap, en Micronesia, donde un porcentaje considerable de la población sufre de una rara condición genética llamada acromatopsia o ceguera total al color, debido al aislamiento de la isla y al limitado pool genético. La llegada de la asesoría y el cribado genéticos ha proporcionado un rayo de esperanza para mitigar los riesgos asociados con la endogamia. Pioneros como Sheldon Reed, quien acuñó el término asesoramiento genético en la década de 1940, han allanado el camino para una mejor comprensión de la interacción entre la genética y la reproducción, empoderando a las personas para tomar decisiones informadas sobre su planificación familiar. El salvaje baile de los genes, endogamia en el reino animal. En el vasto y variado panorama de la naturaleza, la endogamia se presenta como una intrigante paradoja. Mientras que las sociedades humanas han reconocido durante mucho tiempo sus peligros, muchas especies de animales practican rutinariamente la endogamia como una parte normal de su estrategia de supervivencia. Este viaje nos lleva de vuelta al comienzo del siglo XIX, cuando la comprensión de la endogamia en la naturaleza apenas comenzaba a desplegarse. Charles Darwin, el renombrado naturalista, fue el primero en observar los efectos de la endogamia en plantas y animales. Los experimentos de Darwin sobre la autofecundación en plantas le llevaron a creer que el matrimonio entre parientes cercanos podría llevar a una disminución de la vitalidad y la fertilidad. La complejidad de la endogamia se vuelve aún más evidente cuando nos adentramos en el mundo de los animales en peligro de extinción. La difícil situación del pantera de Florida, una majestuosa criatura que oscila al borde de la extinción, ofrece una visión de la intrincada danza de la genética. En los años 90, solo unas pocas docenas de estas panteras vagaban por las regiones salvajes de Florida. Con una población tan pequeña, la endogamia se convirtió en inevitable. El resultado fue una serie de problemas genéticos, como defectos cardíacos y colas torcidas, que amenazaban la supervivencia de la especie. Sin embargo, la naturaleza, en su infinita sabiduría, tiene una forma de equilibrar la balanza. En 1995, en un audaz movimiento de conservación, los biólogos de vida silvestre introdujeron 8 pumas hembras de Texas en el hábitat de la pantera de Florida. Esta infusión de material genético fresco o rescate genético condujo a un aumento significativo en la población de panteras, mostrando el potencial de las intervenciones proactivas frente a la endogamia. Cruzando el globo, nos encontramos con otro ejemplo en las Islas Galápagos, un lugar famoso por su única biodiversidad. Aquí, la población de gavilanes de Galápagos, aislada por la vasta extensión del Océano Pacífico, ofrece una lección en endogamia. Los estudios liderados por Patricia Parker, una destacada ornitóloga, descubrieron que estos gavilanes han estado practicando la endogamia durante generaciones sin aparente perjuicio. De hecho, parecen haber desarrollado mecanismos para purgar alelos deletéreos, subrayando la fascinante adaptabilidad de la naturaleza. En el reino de lo diminuto, el mundo de los insectos ofrece una perspectiva diferente. Muchas especies de insectos, incluyendo las hormigas y las abejas, se reproducen a través de un método llamado haplodiploidía. En este sistema, los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados y son haploides, llevando solo un solo conjunto de cromosomas de sus madres.
Este peculiar sistema de reproducción resulta en hermanas altamente relacionadas, una forma de endogamia que contribuye a las sociedades altamente cooperativas observadas en estas especies. Ecos silenciosos. Las ondulaciones genéticas en comunidades humanas aisladas. En los rincones aislados del mundo, donde las comunidades humanas prosperan en reclusión, se desarrolla una narrativa única de genética y herencia. La historia de la endogamia en tales comunidades, aunque empapada en tradición y necesidad, también proporciona ideas cruciales sobre la danza de los cromosomas y las implicaciones de este íntimo ballet genético. Para entender esto, debemos viajar de vuelta al siglo XVIII, al remoto y accidentado paisaje de Tristán de Acuña, una isla en el Atlántico Sur. Su descubrimiento por el explorador portugués Tristão da Cunha en 1506 marcó el comienzo de su fascinante historia. Sin embargo, no fue hasta 1816 que la Marina británica se estableció formalmente en la isla para evitar su uso francés durante las guerras napoleónicas. Con el paso del tiempo, la población de la isla creció, pero permaneció en gran medida aislada del mundo exterior, lo que condujo a una comunidad estrechamente unida con una diversidad genética limitada. A lo largo de las generaciones, la población de Tristán de Acuña, ahora alrededor de 250, se ha convertido en un testimonio viviente de las implicaciones de la endogamia en comunidades aisladas. Los isleños, ligados por las limitaciones geográficas y las circunstancias históricas, han vivido con el espectro de ciertos trastornos hereditarios, como la retinitis pigmentosa, un tipo de pérdida de visión progresiva. La comunidad de la isla, aunque vibrante y tenaz, sigue lidiando con las consecuencias de una diversidad genética limitada, ilustrando el profundo impacto de la endogamia en tales comunidades aisladas. Sin embargo, no solo el aislamiento geográfico puede conducir a la endogamia. Una forma diferente de aislamiento, el aislamiento cultural, puede tener efectos similares. La historia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un grupo religioso basado en Norteamérica, proporciona un claro ejemplo de esto. La FLDS, que practica la poligamia y valora las familias numerosas, ha estado en gran medida aislada de la sociedad mainstream debido a sus creencias. A finales del siglo XX, líderes como Warren Jeffs llevaron la FLDS más a la reclusión, lo que condujo a una situación en la que una proporción significativa de la comunidad podía rastrear su linaje hasta un puñado de antepasados. Esto resultó en una mayor incidencia de trastornos genéticos raros, como la deficiencia de fumarasa, una grave afección neurológica. A pesar de los desafíos, la comunidad sigue siendo estrechamente unida, demostrando resiliencia frente a la adversidad. Su historia subraya la compleja interacción entre cultura, genética y endogamia. Los guardianes genéticos, herramientas modernas que nos protegen de la endogamia. Cuando se levantó el telón del siglo XXI, amaneció una nueva era de entendimiento genético. Este período, a menudo aclamado como la era genómica, nos ha otorgado poderosas herramientas para navegar los laberínticos corredores de nuestro ADN, equipándonos con los medios para evitar las trampas de la endogamia. Uno podría recordar la ocasión trascendental en el año 2003, cuando se completó el proyecto del genoma humano, un esfuerzo internacional que secuenció el genoma humano completo. Este logro emblemático fue similar a trazar un mapa detallado de nuestro plan genético. Nos dio la capacidad de localizar potenciales dolencias genéticas y allanó el camino para la medicina personalizada, cambiando para siempre nuestro enfoque de la salud y la enfermedad. Este nuevo conocimiento genético ha demostrado ser invaluable en la prevención de las consecuencias de la endogamia. En particular, las pruebas genéticas y el asesoramiento han surgido como herramientas clave. Las pruebas genéticas, un proceso que analiza el ADN de una persona en busca de cambios o mutaciones, proporciona una ventana al maquillaje genético de uno, permitiéndonos predecir y prevenir resultados de salud adversos. En particular, puede identificar portadores de genes recesivos que, si se emparejan a través de la endogamia, podrían resultar en serios problemas de salud en su descendencia. Un ejemplo conmovedor de pruebas genéticas en acción es el programa Dor Yeshorim, iniciado a principios de los años 80 por el rabino Joseph Eckstein en Brooklyn, Nueva York.
Habiendo perdido 4 hijos a la enfermedad de Tay-Sachs, un trastorno genético raro y mortal común en los judíos ashkenazi, Eckstein buscó prevenir tragedias similares dentro de su comunidad. A través de la detección genética confidencial y un servicio de emparejamiento para posibles parejas, el programa ha reducido significativamente la aparición de Tay-Sachs y otras enfermedades genéticas, demostrando el poder de las pruebas genéticas para combatir los efectos de la endogamia. Junto con las pruebas genéticas, el asesoramiento genético juega un papel pivotal. Los asesores genéticos, similares a faros que guían a los barcos a través de aguas traicioneras, ayudan a los individuos y las familias a comprender y adaptarse a las implicaciones de los trastornos genéticos. Pueden evaluar el riesgo de una pareja de tener un hijo con una condición genética y proporcionar orientación sobre cómo manejar estos riesgos. Uno de los pioneros tempranos en este campo fue Sheldon Reed, quien acuñó el término asesoramiento genético en los años 40. El trabajo de Reed en el Instituto Diet para la Genética Humana en Minneapolis sentó las bases para la profesión. Su filosofía era que el asesoramiento genético debería empoderar a los individuos para tomar decisiones informadas sobre su salud genética, un principio que sigue siendo el corazón de la profesión hoy en día. La llegada de estas herramientas genéticas no es solo un triunfo científico, sino un faro de esperanza para aquellos que luchan con el espectro de la endogamia. A través de las pruebas genéticas y el asesoramiento, se nos ha otorgado un poderoso escudo contra las adversidades potenciales de la endogamia. Estas herramientas iluminan las sombras de nuestro maquillaje genético, permitiéndonos caminar con más confianza a través del intrincado baile de la herencia, cómo las leyes moldean el paisaje de la endogamia. A medida que navegamos el laberinto de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos ligados por una variedad de hilos invisibles. Uno de estos hilos es la ley, un complejo tapiz tejido con las fibras de las normas sociales, la ética y los principios de salud y bienestar. Es dentro de este tapiz que las reglas y regulaciones relacionadas con la endogamia están intrincadamente cosidas. En muchas partes del mundo, las leyes prohíben que los parientes cercanos contraigan matrimonio, principalmente debido al riesgo de resultados genéticos adversos. Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene un complejo mosaico de leyes que varían de estado a estado. En algunos estados, como Rhode Island y Nueva Jersey, el matrimonio entre primos hermanos es permisible, mientras que en otros, como Texas y Arizona, está estrictamente prohibido. Este mosaico refleja un debate en curso sobre las libertades personales frente a la salud pública. Un contraste marcado con los Estados Unidos se encuentra en las leyes de Corea del Sur. Hasta 1997, el país tenía una antigua ley conocida como la cláusula del mismo apellido y del mismo origen. Prohibía el matrimonio entre individuos con el mismo apellido y hogar ancestral, sin importar su grado de parentesco. Si bien inicialmente se diseñó para prevenir la endogamia, la ley finalmente fue objeto de escrutinio debido a su naturaleza restrictiva y después de mucho debate social, fue abolida. No se puede profundizar en este tema sin mencionar el histórico caso legal de las hermanas Haldane en Inglaterra. En 1935, Helen Sparway, esposa del famoso genetista H.B.S. Haldane, y su hermana Naomi Mitchison se encontraron en una situación peculiar. Ambas mujeres portaban un gen para una condición llamada ceguera nocturna y querían asegurarse de no transmitírselo a sus hijos. Esto las llevó a probar un límite legal, preguntando si podían casarse con el mismo hombre, suponiendo que él no portaba el gen. El caso, ampliamente cubierto por los medios de comunicación, desencadenó una profunda discusión sobre la genética, la endogamia y la ley. Aunque las hermanas nunca llevaron a cabo su plan, el caso sirvió como catalizador para las conversaciones sobre trastornos genéticos y herencia. Al cruzar el Atlántico, encontramos a Brasil, un país que ha adoptado un enfoque único para combatir la endogamia. En la aislada comunidad de Canudos, donde los matrimonios consanguíneos eran comunes, los funcionarios de salud introdujeron un programa conocido como Programa Saúde da Família o Programa de Salud Familiar. En lugar de utilizar medidas legales, el programa utilizó la educación sobre los riesgos genéticos para reducir la endogamia. Para el año 2005,
se observó una disminución significativa en tales matrimonios, demostrando el potencial de la educación como alternativa a las restricciones legales. Ecos del pasado, desentrañando el tapiz de los trastornos genéticos en poblaciones consanguíneas. En el misterioso laberinto de la genética humana, ciertos patrones han emergido a lo largo de los siglos, vinculando los hilos de nuestro pasado con los resultados de salud de hoy. En poblaciones con altos niveles de endogamia, este patrón se ha manifestado en una prevalencia elevada de determinados trastornos genéticos. Un trastorno de este tipo es la fibrosis quística, la enfermedad genética potencialmente mortal más común entre las personas de ascendencia europea. Identificada por primera vez como una enfermedad única por la doctora Dorothy Anderson en 1938, se cree que se originó alrededor del año 3000 a.C. en el creciente fértil. Se piensa que los portadores del gen de la fibrosis quística tenían una ventaja de supervivencia durante los brotes de cólera porque eran menos propensos a perder fluidos corporales vitales. En el mundo de hoy, sin embargo, la enfermedad conduce a graves problemas respiratorios y digestivos. En el Medio Oriente, otro trastorno genético conocido como talasemia presenta una historia similar. Caracterizada por la producción de hemoglobina anormal, la talasemia era una vez una característica de supervivencia contra la malaria, al igual que la anemia de células falciformes en África. Hoy, en ausencia de malaria, la talasemia se ha convertido en una carga. Los registros históricos indican que ha sido prevalente en la región durante siglos. Un antiguo texto griego de Hipócrates describe una condición sorprendentemente similar a la talasemia, resaltando las profundas raíces históricas de la enfermedad. El aislamiento de las comunidades insulares también ha llevado a la prevalencia de trastornos genéticos únicos. En la isla de Pingelap, en el Océano Pacífico, un porcentaje significativo de la población padece una condición conocida como acromatopsia completa, que resulta en ceguera total a los colores. Esta condición se puede rastrear hasta un tifón en 1775, que dejó solo 20 supervivientes, uno de los cuales era portador del gen de la acromatopsia. A medida que la población de la isla creció a partir de estos supervivientes, el gen se generalizó. Si bien estas condiciones presentan desafíos significativos, la ciencia moderna ha traído esperanza. La aparición de la terapia génica, una técnica que introduce, elimina o cambia material genético, ha abierto nuevas vías para el tratamiento. En el año 2017, la FDA aprobó la primera terapia génica para una enfermedad genética, una forma de ceguera hereditaria. El trabajo de pioneros como el Dr. James Wilson y la doctora Jean Bennett ha iluminado un camino hacia el tratamiento de otras condiciones genéticas, y las terapias génicas para la fibrosis quística y la talasemia están actualmente en ensayos clínicos. También se han desarrollado estrategias de prevención, como el diagnóstico genético preimplantacional. En esta técnica, los embriones creados a través de la fertilización in vitro se prueban para trastornos genéticos antes de ser implantados. Ofrece a las familias en riesgo de transmitir un trastorno genético la oportunidad de tener un hijo sin ese trastorno. El delicado baile de la diversidad, desafíos de endogamia en zoológicos y programas de conservación. Dentro de los vastos paisajes de los zoológicos y la meticulosa planificación de los programas de conservación, existe un baile intrincado, a menudo poco apreciado, la cuidadosa gestión de las prácticas de cría para frenar la endogamia y promover la diversidad genética entre especies animales estrechamente relacionadas. Uno de los ejemplos más notables se remonta a 1981, cuando la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios lanzó el Plan de Supervivencia de Especies. El plan surgió como respuesta a la población de gorilas de tierras bajas que disminuía rápidamente. Bajo el SSP, se implementó un programa de cría meticuloso que emparejaba gorilas individuales en función de su composición genética, con la intención de garantizar la variabilidad genética dentro de la población. El programa, una combinación de ciencia y observación cuidadosa, desde entonces se ha replicado para varias otras especies, destacando el papel crítico que desempeñan estas instituciones en la conservación de la vida silvestre. Aunque el SSP ha presenciado éxito, los desafíos que enfrentan los zoológicos y los programas de conservación son múltiples.
Un ejemplo convincente se puede encontrar en la historia del Pantera de Florida. Para mediados de la década de 1990, la población de panteras de Florida había disminuido a meros 20 a 30 individuos, y los signos de endogamia eran alarmantemente evidentes. Las panteras estaban plagadas de defectos cardíacos, colas torcidas y bajo conteo de esperma, pintando un cuadro sombrío para su supervivencia. En un movimiento sin precedentes, 8 pumas hembras de Texas fueron introducidos al hábitat de Florida en 1995. El resultado fue una revitalización de la población de panteras, subrayando el impacto de la contribución genética externa. Programas de conservación en todo el mundo han adoptado estrategias similares. En las pendientes volcánicas de las Islas Galápagos, la iniciativa de restauración de la tortuga gigante, liderada por el Servicio del Parque Nacional de Galápagos y la Conservación de Galápagos, ha estado lidiando con el problema de la endogamia. Han desarrollado un programa de emparejamiento genético, creando esencialmente un linaje con diversos antecedentes genéticos para asegurar el futuro de la especie. Sin embargo, en palabras del famoso conservacionista Gerald Durrell, salvar una especie es un negocio a largo plazo. El desafío no solo radica en manejar la endogamia, sino también en garantizar la supervivencia de estas especies en sus hábitats naturales. Esto fue particularmente evidente en el caso del cóndor de California. A pesar de los exitosos programas de cría en cautividad que han aumentado sus números, la reintroducción de estas aves a la vida silvestre presenta un nuevo conjunto de desafíos, incluyendo la pérdida de hábitat y envenenamiento por plomo. Linajes entrelazados. Representaciones de la endogamia en el reino de la ficción y los medios. Desde las plumas de los narradores hasta las lentes de los cineastas, el tema de la endogamia ha encontrado un nicho curioso en el reino de la ficción y los medios. Una de las representaciones más impactantes de este tema se puede rastrear hasta la tierra de Westeros, en Juego de Tronos, de George R.R. Martin. Presentado a los lectores en 1996 y luego adaptado en una serie de televisión de HBO en 2011, la familia Lannister sirve como un estudio fascinante de la endogamia aristocrática. Cersei y Jaime Lannister, gemelos nacidos en una de las familias más poderosas de los 7 reinos, mantienen una relación clandestina desde su juventud. Esta intrincada relación, que desafía las normas sociales, lleva al nacimiento de 3 hijos, todos los cuales llevan la corona en algún momento, perpetuando así su linaje. Su historia es un complejo tapiz de poder, linaje y una creencia profundamente arraigada en la pureza de su línea de sangre. La representación de Martin de los gemelos Lannister ofrece una exploración matizada de cómo la endogamia, aunque se considera un tabú, puede nacer de una comprensión distorsionada del amor y el deber familiar. Pasando del reino de la fantasía, caminemos la línea de la historia a través de la lente de los medios. The Crown, una serie original de Netflix que debutó en 2016, ofrece una representación intrincada de la familia real británica, tocando ocasionalmente el tema del matrimonio dentro de las casas reales. Un drama histórico que profundiza en el reinado de la reina Isabel II resalta sutilmente las implicaciones de mantener la sangre azul de la monarquía. Sin embargo, es en su representación matizada de las relaciones y luchas dentro del hogar real que la serie aborda sutilmente las complejidades asociadas con el mantenimiento de una línea de sangre real. Otra representación fascinante en los medios es la película española Los sin nombre, lanzada en 1999. La película se centra en una sociedad secreta que se entrega a la endogamia para crear un nuevo linaje puro. Esta representación subraya el potencial siniestro de la endogamia cuando las ideologías malinterpretadas dictan las normas sociales. La serie de manga y anime japonés Koi Kase, lanzada en 2001, también aborda este delicado tema. La narrativa gira en torno a una relación romántica entre un hermano y una hermana, separados durante años y reunidos sin saberlo. La serie no se aleja de las implicaciones sociales y emocionales de su vínculo, creando una plataforma para que los espectadores cuestionen las normas sociales y los vínculos familiares. Al cerrar el telón en este intrigante viaje a través del intrincado tapiz de la endogamia y sus implicaciones genéticas, recordamos el delicado baile de la naturaleza y la crianza, y las formas profundas en que nuestras historias han sido esculpidas por los genes de nuestros ancestros.
En las sabias palabras del renombrado genetista británico V.S. Haldane, el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño de lo que podemos suponer. Como hemos visto desde la tranquila isla de Pingelap hasta los vibrantes paisajes del Medio Oriente, las peculiaridades de nuestra herencia genética a menudo pueden ser tan sorprendentes como impactantes. Sin embargo, mientras nos encontramos en el umbral de una nueva era, una era iluminada por los rápidos avances en la ciencia genética, se nos entrega un conjunto de herramientas potentes para reescribir algunas de las viejas narrativas. Tenemos el poder de no solo entender nuestro pasado, sino también de dar forma a nuestro futuro, para asegurar que el baile continúe, pero con un ritmo que cante las melodías de la salud y la prosperidad para todos. Hasta la próxima vez, recuerda que cada hebra de ADN cuenta una historia, y cada historia es parte de nosotros. Abrace el misterio, la belleza y las lecciones que contienen. Después de todo, como lo expresó Charles Darwin, el misterio del comienzo de todas las cosas es insoluble por nosotros, y yo, por mi parte, debo contentarme con permanecer agnóstico. Nuestro viaje de descubrimiento continúa,